Persecución. Cristo, el mismo Cristo nos habló de persecución. Cuando nosotros hablamos de ese término persecución, pero no es a nosotros, pues está fuera de nuestro alcance. O la persecución es leve, sutil, que de cierta forma nos permite veniarnos, seguir desenvolviéndonos, es una cosa. Pero cuando se habla de una persecución intensa, como la que están sufriendo nuestros hermanos en China, católicos y también de otras sectas cristianas o denominaciones cristianas, esto adquiere un carácter relevante, un carácter muy diferente al que nos estamos. Voy a explicarme un poquito. Todos los católicos a nivel mundial somos perseguidos. Tú sales a dar un comentario de Cristo, no falta cual te empiece a tirar en contra de ti, a quererte debatir, humillar, a amedrentar, intimidar. No falta cual. Pero seguimos nosotros desenvolviéndonos. Todavía hay países que hasta el día de hoy nos permiten hablar de Cristo, que vuelvo a repetir, siempre en desventaja, siempre dispuestos a perder, siempre con mucha con mucha, se podría decir, dificultad. Pero seguimos aquí, viviendo. Pero hay otros grupos, como en China comunista, Nicaragua, que ya la cosa se pone más difícil. Vamos a enfocarnos estrictamente en China. Hizo unos acuerdos con el Vaticano, acuerdos secretos. El cardenal Zen ha recriminado acuerdos secretos que el cardenal Zen ha dicho que no son correctos. Curiosamente, después de que el cardenal Zen se reunió con Francisco, el Papa ya no volvió a hablar. Ya es muy grande el hombre, pero no ha vuelto a hablar. Algo pasó ahí. Lo que sí podemos analizar son los frutos. Los frutos de esos acuerdos, que es ni más ni menos la persecución. Terrible persecución a los católicos. Se presumía que los acuerdos que iba a tener el Vaticano con esta gobierno comunista era para de una forma u otra que se beneficiara a la iglesia. Hemos descubierto que no. China, con todo su poder, con toda su fuerza, ha decidido aplastar la iglesia católica en su país, expulsándola o cambiándola con el nombre de católico, pero con la esencia comunista. Un informe revela lo terrible que pasan los hermanos ahí. Es impresionante. El Papa Francisco queda en ridículo ante estas circunstancias. El Papa Francisco queda en ridículo ante el comunismo, ya que se puede ver que los resultados de sus acuerdos con Jinping, el que ves aquí en tu pantalla, y el Papa Francisco, son basura. No ha habido nada, nada bueno. Al contrario, la iglesia es más atacada. Los laicos que viven en la iglesia o son católicos en China son más humillados, más perseguidos, incluso obligados a adoptar el comunismo. Por desgracia, otros han perdido hasta la vida. Vamos a mostrar este informe, porque este informe revela los datos duros que tú no quieres escuchar, que no se quieren escuchar. No es fruto del pensamiento, ni siquiera es fruto de la deducción ni del análisis, al contrario, es fruto de las estadísticas, los datos crudos, duros, fuertes de la persecución a los cristianos en China. Que esos acuerdos del Vaticano no sabemos si los han prevenido, los han alimentado más estos abusos católicos en China. Pero vámonos directamente a los frutos, queridos hermanos en Cristo. Aquí tienes al comunista por excelencia. Bueno, pues el informe dice: los cristianos en China han seguido enfrentándose en diversas formas a la persecución, incluida la sinización, las reformas educativas y los abusos generalizados de los derechos, junto con leyes estrictas bajo el régimen represivo del Partido Comunista Chino. Lo han afirmado que se encargan de vigilar y de estar observando que se cumplan los derechos de la libertad religiosa en el país oriental. ¿Qué significa la palabra sinización? Sinización. Esta palabra significa el adherirte a la fuerza al comunismo.
Este tránsito que tú tienes que pasar, que dejas tu religión católica y te adhieres al comunismo. Al menos en la práctica. China se pueden permitir las iglesias. Sí, son comunistas, claro está. Dirigidas por comunistas, leales al comunismo, fieles al partido. Se predica el comunismo, se vive el comunismo, se habla del comunismo y se festeja el comunismo y se adora el comunismo. ¿Qué tiene que le llames católica? No pasa nada. Pero la esencia tiene que ser del comunismo. Mucho cuidado. Tome nota los que están gobernados por izquierdistas. Tome nota. Porque por ahí todos van por la misma veredita. Ok. Vamos a continuar con esta información. Que es muy, muy, muy interesante, queridos hermanos en Cristo. La persecución a los cristianos en China fue detectada en el informe anual de la persecución en 2022, que tiene un volumen de más o menos 63 páginas, elaboradas por organizaciones internacionales que se encargan de vigilar que se cumplan los derechos de la libertad religiosa a nivel del mundo. En 2022, China ha sentido día a día la escalada de persecución del Partido Comunista contra las iglesias cristianas y los cristianos en China continental, lo que explica por qué la iglesia y los cristianos en China se volvieron cada vez más temerosos de expresar sus pensamientos y expresiones de persecución vividas al mundo exterior. Así lo redacta el informe. Los chinos, hermanos de China, son amedrentados para que no hablen a nivel internacional, para que no digan las represiones y las torturas por los que las hacen pasar, los lavados de cerebro, las consecuencias tan terribles que son ser católico, ser cristiano en China. Temen expresarlas al mundo porque las consecuencias y las represalias son terribles por parte del comunismo. Mis queridos hermanos, según el informe, algunas personas, entre ellas altos cargos del Partido Comunista Chino, se han dedicado a promover la sinización entre los cristianos, presionándolos para que se sometan, sobre todo, a la ideología comunista y política y a la visión del presidente comunista Xi Jinping. Los críticos afirman que la sinización es una ideología política que pretende imponer normas estrictas a las sociedades basadas en los valores fundamentales del socialismo y cuyo objetivo es crear una base de apoyo a los dirigentes del Partido Comunista. En un discurso proporcionado el 27 de enero de 2022, durante un simposio celebrado por Pekín, un miembro del Partido Comunista subrayó la necesidad de que las organizaciones religiosas se adhieran a las políticas propuestas por el Partido Comunista que gobierna en este momento China. También se declaró que los grupos religiosos deben unir a la mayoría de los fieles religiosos en torno al Partido Comunista Chino, el gobierno, para forjar una energía positiva que ayude a hacer realidad el sueño comunista. El informe señalaba también que líderes comunistas se habían reunido con líderes de la Asociación Patriótica China y de la Conferencia Episcopal también de la Iglesia en China el 23 de agosto, buscando su apoyo para la sinización del catolicismo en todo el país asiático. Instó a los líderes a mantenerse resueltamente en el camino político concreto, apoyar firmemente el liderazgo del Partido Comunista y a resistir especialmente a la infiltración de las fuerzas extranjeras y utilizar la cultura china, la lengua china y los estilos de comunicación chinos para interpretar y estudiar los cánones religiosos, rezaba el informe, revelando además detalles alarmantes de los métodos empleados por el Partido Comunista y sus funcionarios para suprimir el catolicismo y su práctica en toda la nación del continente, bueno, del país asiático, del gigante asiático, por así decirlo. En agosto de 2022, el complejo de la iglesia gótica
un complejo de una iglesia gótica en Ba'an, de la diócesis católica de Taiwán, fue derrumbado en primer lugar y, y un campanario de 40 metros de altura que queda también fue volado con una demolición controlada y dirigida por los comunistas. En junio también de 2022, después de que un obispo católico se negara a unirse al sistema de las iglesias patrióticas estatales, su iglesia en la ciudad de Xinjiang, provincia de Habel, fue demolida también por funcionarios del Partido Comunista Chino. El informe señala que a lo largo del 2022 se han demolido iglesias, centros de culto cristianos, incluidos también católicos obviamente, y lugares donde se puede celebrar y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. China también acusó a los funcionarios de fabricar cargos criminales para detener y arrestar y sentenciar a líderes y creyentes laicos en sus esfuerzos por suprimir el catolicismo de todo el país. Los gobiernos provinciales y locales detuvieron arbitrariamente a líderes católicos chinos y creyentes de todas las religiones o denominaciones cristianas. Las autoridades penitenciales negaron a muchos de estas personas la visita de sus abogados y el contacto con sus familiares también se les negó. Incluso también no tenían acceso a ningún tipo de servicio sanitario. Asimismo, a los presos se les negó también tratamientos médicos, recibieron visitas y recibieron también condenas durísimas y desproporcionadas por los delitos presuntos a los que se les fabricaba. Otra acusación alarmante que revela el informe está expuesta ahí en el informe es incluso la desaparición forzada de varios clérigos y de varios laicos. El trabajo de investigación enumera las desapariciones inexplicables de varios obispos, sacerdotes, laicos que pertenecían a la Iglesia Católica clandestina en la ciudad en China. Más o menos, más de 10 sacerdotes de varias diócesis, han sido desaparecidos, entre ellos varios obispos. Los funcionarios del Partido Comunista Chino también han utilizado redadas para amedrentar a los católicos, multas excesivas y el acoso, la degeneración, denegación de los derechos para torturar a todos los cristianos y desaparecer de una vez por todas la Iglesia Católica en China. Los funcionarios se han dedicado a interrumpir servicios de culto, bautizos, peregrinaciones, incluso servicios eclesiásticos en línea para impedir que los católicos sigan con sus cultos en ese país. Los represivos burócratas chinos también han recurrido a la imposición elevada de multas a los líderes eclesiásticos y a quienes alquilen locales para el culto, con el fin de disuadir a las personas para que no se reúnan y den culto. En enero de 2022, Hun Yun, cristiano de la iglesia, una secta ahí en China, fue multado con 100,000 yuanes, unos $14,500 más o menos, por la Oficina de Asuntos Étnicos y Religiosos del distrito de Jim, por facilitar una casa alquilar una casa para que se celebrara un acto religioso. El informe también revela las leyes y normativas establecidas por el Partido Comunista para controlar y vigilar la información de las iglesias católicas a través de las medidas administrativas para los servicios de la información religiosa en Internet, promulgadas en marzo de 2022. El Partido Comunista Chino estipuló el nombramiento de varios auditores que dieran información religiosa en Internet y sobre todo para quitarlas y cancelarles todo lo que tenga que ver con católicos, ya sea páginas, imágenes religiosas o incluso palabras religiosas, están prohibidas y son objeto de delito en ese país,
Por lo tanto, te las pueden quitar automáticamente. La formación incluye leyes y reglamentos relacionados con los religiosos, con los códigos civiles, la ley de la seguridad nacional, la ley de seguridad, pero también abarca el pensamiento de Jinping sobre el Estado de Derecho, la Constitución y valores fundamentales socialistas. Según un informe del Partido Socialista Chino Comunista, se ha dedicado a controlar los asuntos financieros de las organizaciones religiosas y a examinar las inclinaciones religiosas de los estudiantes universitarios, y se reveló que los funcionarios denegaban el pasaporte a los estudiantes cristianos que solicitaran estudiar en el extranjero en otras instituciones dirigidas por católicos o cristianos. Si los solicitantes les decían que podían prepararse para ir al extranjero a estudiar en instituciones católicas cristianas, los agentes del gobierno denegaban sus solicitudes, alegando la prevención de lo que pasó, ustedes ya saben, a nivel mundial, para amedrentarlos y que no salieran y que no hicieran nada por estudiar. Ahí tienen ustedes las persecuciones tan terribles. Parte de las persecuciones tan terribles que están sufriendo los católicos en manos de estos comunistas chinos. Es un infierno, queridos hermanos. Es un infierno lo que se está viviendo por los acuerdos vaticanos que firmó el Papa Francisco con China. Sí, es verdad que no podemos culpar al Papa Francisco, pero sí lo vamos a culpar por la complicidad que tiene con el comunismo. No se habla, los acuerdos no se revelan. El Papa no defiende a su gente, no defiende a su iglesia, al contrario, está contento con Jinping, y ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque demolen iglesias, destruyen templos, destruyen lugares de culto, multan a las personas que van a esos lugares, multan a católicos, multan a sacerdotes. Si tú eres una persona que quiere rentar una casa para que se haga un acto de culto, una misa, un bautismo, no te dejan. Y a la persona que te la renta le cobran una multa carísima, carísima. Nadie te la va a rentar. Se encargan de interrumpir actos como la misa, peregrinaciones, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, todo eso se encargan de interrumpirlo. Tumban campanarios, demolen iglesias, desaparecen obispos, desaparecen curas, fabrican delitos, los persiguen sin ninguna causa. Es acusado de esto y se va a la cárcel y no lo dejan ni siquiera defenderse con sus abogados. Los abogados no pueden acceder a ellos. Nadie nos quiere defender. Nadie. Nadie. Están jodidos en China. Está duro. No es fácil, no es fácil. Los católicos se ven temerosos, titubeantes al querer presentar, al querer hablar de los terribles sufrimientos y todo. ¿Por qué? Por los acuerdos del Vaticano con China. ¿Cómo creen que se quedan esas almas al ver que el Papa Francisco los traiciona? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se quedan esas almas? Es terrible lo que está pasando en China, es tremendamente terrible. No solo vamos a hablar de los casos más terribles de desapariciones forzadas, de obispos, de sacerdotes, laicos. Cualquier expresión de fe, ellos la regulan el dinero. Vamos a ver la iglesia, los líderes religiosos, aparte que los metemos presos, vamos a ver cuánto manejan y les recortamos el presupuesto, o les robamos, o les hacemos cualquier fraude. El internet lo tienen regulado. Hay personas en internet vigilando a los católicos. Si el católico pone la palabra Jesús, lo multan y le cierran su cuenta. Si el católico pone la palabra Biblia, lo multan y le cierran su cuenta. Si el católico pone la palabra Virgen María, igual. Está prohibido eso. ¿Cómo crees que están? Es terrible. Es muy difícil, hermanos en Cristo. Ahora, incluso para salir del país, si tú eres una persona católica o cristiana y dices, ¿sabes qué? Voy a ir a estudiar a otro país, algo católico, te niegan el pasaporte y si usted no va, no sale del país. El pueblo está viendo los abusos terribles que están cometiéndose contra ellos. Pero te lo vuelvo a repetir. Lo más desilusionante, lo más denigrante es que el Papa Francisco firmó acuerdos con China. Y esos acuerdos son el resultado de lo que estamos viviendo ahorita. El resultado.
Este es el resultado de los acuerdos secretos entre el Papa, el Vaticano y China. La persecución masiva de cristianos y el quererlos obligar a que se adhieran al comunismo, a que vean el comunismo como su gobierno, y a que estén dispuestos a apoyar, a solventar el comunismo y el socialismo, obviamente. Para dudas, sin temor a equivocarme, la vida que están llevando los católicos en China es tremendamente difícil. Por eso muchos mejor abandonan su fe. Unos mejor se adhieren al comunismo. Y tú puedes decir, pero ¿por qué se adhieren al comunismo? ¿Por qué se adhieren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se adhieren al comunismo porque quieren vivir. Y muchos no tienen la fe fuerte. La verdad no la tenemos muy fuerte. Dicen, el comunismo es vida. El catolicismo es la muerte. Aquí. Solo Dios premiará a los que de veras lo sigan. Pero es muy difícil, queridos hermanos en Cristo. Es bastante difícil, diría yo. Oremos por ellos. En esta cuaresma que se avecina, hagamos algo por la iglesia de China. Sobre todo, valoremos todavía lo que tenemos para impedir que los líderes lleguen a lo mismo que llegó el de China. Lleguen a eso mismo, para no correr la misma suerte. Oremos por la iglesia en China, preparémonos, porque la verdad, dar testimonio de Jesucristo, lo más difícil podemos encontrar en esta vida.